No, mano, yo apenas vi eso, saqué 1.000 pesitos y se los di al Claro, pobre man. Pero es que no es sí, claro. suficiente para ayudarlo. Claro, por Dios. Bueno, pero ¿qué hicieron los demás pasajeros? En realidad, no todo el mundo estaba de acuerdo en que se tratara de un ser como tal, por no hablar de si era posible considerar un océano como un ser inteligente. ¿Qué? ¿De qué habla? No entiendo. Ay, Rodrigo, deberías saber que la ciencia se ocupa de averiguar cómo suceden las cosas y no por qué suceden. Bueno, te contaré. Todo comenzó 8 o 9 días después de aquel experimento de rayos X. Quizás el océano respondiera a la radiación con un tipo de radiación diferente, o quizás estaba sondeando con él nuestros cerebros y extrayendo del interior ciertos quistes psíquicos. Rayos X. ¿De qué? ¿Qué pasó con el bus? El señor que estaba pidiendo limosna, los 4 bebés. O sea, No eran 4, era 1. De todas formas, cuando me acerqué, me separaban de él como unos 40 metros, quizás tal vez un poco más. Me di cuenta que en el niño había algo raro. o sea, algo como raro, como que. Ahora lo explicaré. Al principio no sabía qué era, pero enseguida me di cuenta. Era increíblemente grande. Gigante es poco decir, medía unos 4 metros. Recuerdo perfectamente que cuando chocamos contra la ola que venía, se quedaba un poco por encima de la mía. Y eso que yo estaba sentado en la cabina, suspendido como unos 3 metros por encima del océano. ¿Qué? No le entiendo. ¿De qué está hablando, Daniel? ¿Cómo que de qué? Pues Solaris, un cerebro gigante que supera a nuestra civilización en millones de años de desarrollo, una especie de yogi cósmico, un sabio, la omnisciencia personalizada que hacía mucho que había asumido la vanidad de cualquier acción y que por ese motivo mantendría ante nosotros un silencio categórico. Ya le estoy entendiendo, Daniel. O sea, vos no sos el Daniel original, sino una imagen que Solaris ha creado de Daniel, ¿no es cierto? No lo sé. No lo hemos comentado, no importa. Sartorius cree que si los visitantes aparecen únicamente cuando nos despertamos, será porque el océano no los extrae de una fórmula mientras dormimos. En realidad está respondiendo solamente con fragmentos de Solaris de Stanislav Lem. Sí, pero ¿significa eso que nunca hay pensado hacerlo? Quizás no lo haya pensado, sino hay algo en su interior que lo ha pensado por él. Una especie de ilusión ocurrida hace 10 o 30 años. Ay, Dios, me lo imaginaba. Pero bueno, querido replicante Daniel, necesito al original para hacer el episodio de Estereoscopios de semana. Por favor, ¿puedes irte y me lo prestas? Sí, y ahora imagínate que de repente, en pleno día, entre otra gente, se encuentra aquella personificación arraigada en el indestructible. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda solamente un episodio sobre Solaris, el libro de Lem y la película de Tarkovsky. Pero ya, replicante, vete y tráeme al Daniel original para que me ayude a hacer este episodio, por favor. Solaris es un lugar peculiar, no existe en la tierra firme, únicamente un extenso océano dotado de vida y presumiblemente de inteligencia. Mientras tanto se encuentra con la aparición de personas que no deberían estar allí. Chao. Muchas gracias, replicante Daniel. Por ahora, amigas y amigos de Estereoscopio, apenas llegue el Daniel real de verdad, vamos a hablarles de Solaris, el libro de Stanislav Lem, y de Solaris, la película de Andrei Tarkovsky. Ay, Dios mío. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel Yo soy Rodrigo. y el día de hoy vamos a hablar de Solaris y Solaris, un enfrentamiento. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Aunque si nos siguen desde hace tiempo tal vez sepan que nosotros ya hemos hecho algunos episodios en los que hemos nombrado a Stanislav Lem En realidad un montón, en 10, y a Andrei Tarkovsky. en 4. Y esto tiene una razón de ser muy importante. Porque ambos, Tarkovsky y Lem, son condenadamente buenos y queremos que ustedes los lean, accedan a su trabajo, los miren. Y muchas personas podrán decir que ya hemos hablado mucho de estos dos colosos de las artes soviéticas. Sin embargo, como lo van a ver en el episodio de hoy, aún tenemos mucho que decir, mucho que analizar y sobre todo mucho que entender de los tiempos y los sistemas en los que sus obras emergen. Y para comenzar a construir encima de lo que ya hemos hecho, vamos a compartirles fragmentos de episodios anteriores donde hablamos de sus vidas y ya posteriormente vamos con el análisis puntual de Solaris y Solaris. Comencemos con la vida de Stanislav Lem como la contamos en el episodio sobre la Siberiada. Queremos presentarles a uno de los escritores favoritos, tanto de Daniel como míos, Stanislav Lem. Lem nació en Polonia en 1921 y nos acompañó en este plano de existencia hasta 2011.
Es considerado por muchos una de las principales voces de la literatura polaca del siglo XX y se lo conoció no solamente por sus relatos de ciencia ficción, sino también por sus ensayos. Los principales temas que trata en su obra tienen que ver con la ciencia, sobre todo con la cibernética y con la comunicación. Dentro de su estilo, que es como satírico y reflexivo, Lem ha escrito algunas obras como Vacío Perfecto del 71 y Un Valor Imaginario del 73, consistentes en críticas o prólogos de libros imaginarios. Bueno, aparte de considerarse una literatura de vanguardia, estos textos sí nos muestran un escritor curtido en ciencia, en tecnología, en psicología, pero sobre todo en filosofía. Lem era el hijo único de un matrimonio de origen judío. Su etnicidad implicó que por culpa de la ocupación nazi tuviera que huir, dejando a la mayoría de sus familiares y amigos en el gueto. Y pues todos ellos acabaron en el campo de exterminio de Belzec. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lem trabajó como soldador y mecánico y traficó con armas para la resistencia polaca. En 1946, después de que acabó la guerra, se estableció en Cracovia, ciudad que ya nunca abandonaría. Ese mismo año publicó su primera obra, que se llama Hombre de Marte, en una revista juvenil. Bueno, a la par que ejercía como médico ginecólogo, escribió la novela realista El Hospital de la Transfiguración en 1948, y en esta novela relata los avatares de unos médicos en un hospital psiquiátrico de Polonia ocupada que intentan salvar a los enfermos de un exterminio seguro. En sus primeras obras él sigue la pauta de otros autores de su tiempo, escribiendo en tono utópico dos novelas, Los astronautas y La nebulosa de Magallanes. En 1955, las dos. Sin embargo, desencantado cada vez más con el socialismo, escribe Los diarios de estrellas de 1957, donde introduce al personaje de Ijon Tichy, un astronauta embarcado en maravillosas y absurdas aventuras por todo el espacio y tiempo. Bueno, de Lem les recomendamos leer, entre otras, Solaris del 61, de la cual hay una súper aclamada adaptación cinematográfica realizada por Tarkovsky. Y una muy mala por Steven Soderbergh en 2002, no la vean. Bueno, pero también les recomendamos leer Fábulas de Robots del 64, La voz de su amo del 68, El Congreso de Futurología del 71 es buenísima, La fiebre de Leno del 76 y también les recomendamos Fiasco de 1986. Del episodio de la Siberiada les dejamos link acá abajo. Pero continuemos ahora con el otro genio detrás del mito de Solaris. Se trata de Andrei Tarkovsky, de quien ya hablamos cuando hicimos el análisis de Stalker y lo comparamos con el libro de los hermanos Strugatsky. Veamos entonces un poco de la vida de Tarkovsky. Andrei Arsenevich Tarkovsky nació en 1932, murió en el 86. Desde antes de nacer ya estaba predestinado a la gloria estética, ya que el padre, Arseny Tarkovsky, fue uno de los poetas rusos más importantes de la época soviética. Y su madre, María Ivanova, fue editora literaria después de haber obtenido la licenciatura del Instituto Literario Máximo Gorki. Tarkovsky, quien en una primera instancia sintió una pasión real por la literatura, pronto su atención se desvió hacia las obras cinematográficas de la época. Empezó a fascinarse con ciertas películas soviéticas que le llevaron a ingresar en el Instituto Estatal de Cinematografía. Eso lo hizo en el año 1954. Ahí se enamoró de la obra de directores como Luis Buñuel, Ingmar Bergman y Robert Bresson. Y además, pues, otros directores que siempre se están concentrando en lo fílmico y no necesariamente en contar historias. En el 56, Tarkovsky dirigió su primer cortometraje estudiantil que se llamó Los Asesinos, un cortometraje basado en un cuento de Ernest Hemingway que también se llama Los Asesinos. En el 57 se casó con Irma Rausch, que era una compañera suya del instituto. Irma fue actriz rusa que participó en varias películas de Tarkovsky, como en La infancia de Iván del 62 y Andrei Rubilov del 66 y casito en Stalker, pero no alcanzó. Murió de cáncer pulmonar el 29 de diciembre de 1986 en París, en el exilio, porque al Politburo no le gustaban mucho sus películas. De su filmografía destacan El violín y la planadora del 60, con la que se graduó como cineasta del instituto. Por ejemplo, ese es increíble. Andrei Rubliov del 66, que presenta la vida de este pintor medieval, que es un pintor ruso muy importante de íconos. Bueno, Solaris del 72, una de las mejores películas de ciencia ficción de los 70, que está basada en el libro de Stanislav Lem. El espejo del 75, que se considera la mejor película de Tarkovsky, por muchísimas personas es considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Y Stalker del 79. Y Sacrificio del 86. Les vamos a dejar un link con una playlist de las películas de Tarkovsky porque están en YouTube, libres de derechos, en HD y con subtítulos.
Por lo menos tienen que ver Solaris y Stalker, pero las otras también son re buenas, o sea, súper buenas. Solaris es una de las obras de ciencia ficción más creativas y provocadoras de la historia. Como suele suceder con algunas de las mejores obras de los 70, se sale del canon norteamericano al que muchas personas asocian el género. Solaris no tiene mucho argumento, es una novela más sobre los personajes y la naturaleza humana que sobre las cosas que pasan. Pero déjense las trato de resumir. Hay un planeta muy lejano descubierto hace más de 100 años y donde ha habido una estación de investigación. También hace mucho tiempo. Esta es la estación Solaris. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Planeta Solaris, estación Solaris. En el planeta hay un océano que los científicos terrestres conjeturan que es un ser vivo y sensible e intentan comunicarse con él. Todos los estudios relacionados con Solaris se reúnen en una sola superciencia llamada la solarística. Que esto es muy importante dentro del libro, pero no es porque haga avanzar la trama, sino porque es un punto real de la trama para sí mismo. Pues la historia comienza cuando Chris Kelvin, un psicólogo, llega a bordo de la estación. Él es quien nos va a narrar esta historia. Y así, cuando él estudia la solarística, se da cuenta que antes de su llegada, la tripulación había expuesto al océano una experimental y más agresiva y no autorizada bombardeo de rayos X de alta energía. La respuesta del océano fue realmente crear unos simulacros físicos, o sea que son como los replicantes, o algo así que realmente nunca queda bien claro, pero están vivos. Y nada, pues la germo de Kelvin, que se había suicidado hace poco, aparece. Es un fantasma, es un robot asesino diabólico, es su esposa reencarnada, no lo sabemos y no importa porque lo que va a suceder, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo acá callado porque sí, voy para el spoiler. Voy para el spoiler. Menos mal no dijo que el libro terminaba con la fundación de la Orden de los Caballeros del Santo Contacto. Pero bueno, el asunto es, hablemos un poco de los personajes del libro. Como dijo Daniel hace poquito, el protagonista es Chris Kelvin. Es un psicólogo que recién llegado a la Tierra, de la Tierra a la estación espacial que estudia el planeta Solaris. Antes había estado cohabitando con una mujer llamada Hari, quien se suicidó cuando él le terminó. Entonces Kelvin va a cambiar durante el libro, comenzando por ser un personaje apegado a la institucionalidad y deprimido, y termina lleno de esperanza y con la mente abierta a otras posibilidades, que es un poco lo que nos pasa a quienes estamos leyendo el libro también. Pegado a él está la replicante Hari, quien aparece de repente y poco a poco se va convirtiendo en un personaje. Esto es muy interesante porque ella comienza como un espectro y no tiene la función de personaje dentro de la historia, pero a medida que van pasando las hojas del libro le va creando una personalidad y ella se va independizando de Kelvin y generando su propia historia. Sabemos que no es humana porque su cuerpo está hecho de neutrinos estabilizados por un campo de fuerza desconocido y tiene una fuerza increíble y ella tiene la capacidad de regenerarse rápidamente de todas las lesiones que le hagan, o sea, uno le corta y sana. En la historia ella aparece de la nada y obviamente está creada por Solaris y solo tiene en su mente recuerdos que provienen de la memoria de Kelvin, de la memoria que Kelvin tiene de su esposa muerta. Kelvin va a tratar de deshacerse ya varias veces, pero con el tiempo le toma aprecio, respeto y comienza a amarla, inclusive mucho más de lo que sintió por la mujer original en la Tierra. Y los otros personajes son los 3 habitantes de la estación: Snout y Sartorius, quienes se ven muy poco en la novela, pero por las pocas interacciones podemos ver que se encuentran bastante afectados psicológicamente por lo que están viviendo. Y además está Givarian, que había sido instructor de Kelvin en la universidad y se suicida pocas horas antes de que Kelvin llegue a la estación. Cada uno de estos 3 personajes tiene su propio replicante, aunque solamente Hari es tratada como un personaje. Como ven, hay muy pocos personajes y esto contribuye a una sensación de soledad muy fuerte que atraviesa toda la novela. Desde su publicación original en 1961 se le ha considerado como una de las mejores obras de la ciencia ficción mundial. Se han escrito innumerables ensayos y tesis sobre Solaris, casi hasta el extremo de decir que existe una solarística en la vida real. En una entrevista, Lem dijo que esta siempre ha sido una novela como comodín para los críticos y que pueden darle interpretaciones que van desde el freudismo a la crítica del contacto y el colonialismo, sobre el anticomunismo e inclusive antiacademia. Todas estas interpretaciones fueron negadas por Lem, quien estaba muy a favor de que cada lector hiciera sus propias ideas sobre la obra, sobre las intencionalidades que él había tenido inclusive. Entonces es como que cuando la leemos desde acá la vemos anticolonialista, quienes la leen desde la Unión Soviética la ven antisistema y quienes la leen desde un diván en Viena la ven desde los postulados de Freud. Bueno, al cine se le han hecho 3 adaptaciones a esta novela. Una muy literal, hecha en el 68 por la televisión estatal soviética.
La del 72, de la que vamos a hablar ahorita, y la de Steven Soderbergh, que como ustedes saben no nos gusta mucho y es como si fuera un replicante mal hecho por el planeta de la del 72, ¿no? Más o menos. Y es que en esta se destruyen los principios filosóficos de la historia y se le cambia el contexto. Visualmente es muy interesante, pero no tiene nada que hacer frente a la adaptación de Tarkovsky. No, nada que hacer. Pero bueno, además de las películas, se han escrito 4 óperas basadas en Solaris, todas muy, muy, muy contemporáneas, con show de mapping, bailarines y todo ese montón de cosas. Se han hecho 6 obras de teatro de variadas calidades y 4 radionovelas, y pueden descargarla de la BBC, que está muy bien hecha. Radionovelas, son muy chéveres. La película de Tarkovsky se estrenó en 1972, justo hace 50 añitos. Justo por eso es que estamos hablando de ella. Estamos en las bodas de oro, porque estamos cuchos, la verdad, se lo pasa. Pues bien, Solaris es una de las mejores películas de la ciencia ficción de todos los tiempos. El guión de esta joya fue escrito a 4 manos por Tarkovsky y Friedrich Gorenstein. Este último fue un gran escritor y guionista ucraniano que estuvo luchando toda su vida en contra de la censura soviética. Bueno, Solaris, la película, está protagonizada por Donatas Banionis y Natalia Bondarchuk, ambos actores muy respetados en el campo del teatro y el cine soviéticos, aunque su obra más importante es esta cinta que estamos hablando. Salen más personas, como Nikolai Grinko, uno de los actores fetiche de Tarkovsky, y también sale Alexander Misharin, que no era un actor profesional, sino un guionista que era amigo del director, con quien ya estaban trabajando en el guión de una pequeña película desconocida en la historia del cine, llamada El Espejo. La música de esta película fue interpretada por Eduard Artemiev, de quien ya habíamos hablado en este canal a propósito de Stalker. Pues bien, en Solaris es él quien interpreta toda la música electrónica y las composiciones de Bach que se usan como tema principal. En el video de Stalker, o sea, yo les había dejado una composición de Artemiev, y en este también les voy a dejar acá abajo en la descripción una composición, pero esta va a ser la de Solaris, para que vean lo sollada que es la música de esta película. Bueno, la cinematografía fue hecha por el genial Vadim Yusov, uno de los cineastas más importantes de la historia del cine soviético, quien además de todas las películas que hizo con Tarkovsky, también trabajó en El Monje Negro de 1988. Así, para contarles un poco de chismes de la producción, en 1968 Tarkovsky realmente tenía varios motivos para medirse a la Solaris. Primero, a este man le gustaba el trabajo de Lem, que en este momento realmente era uno de los autores más populares de la Unión Soviética. Además de eso, Tarkovsky necesitaba activar su carrera, porque su película anterior, Andrei Rublev, que es una joya y tiene una de las mejores secuencias de toda la historia del cine, bueno, pero esta joya aún no se había estrenado aún, y el guión del Espejo todavía estaba teniendo muchísimos problemas con el estudio. Entonces este man necesitaba hacer algo. Bueno, otro de los motivos fue el deseo que tenía Tarkovsky de hacer ciencia ficción que no se quedara solamente en el efecto especial. Esto lo sabemos por declaraciones que Tarkovsky hizo sobre 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick. En una entrevista dijo que 2001 era una alucinación sin vida, solamente con muchas pretensiones de ser verdad. Y esta era una opinión que no tenía solamente el director inglés, sino de muchas obras de ciencia ficción americanas de su tiempo. Friedrich Gorenstein escribió el guión, pero Tarkovsky estuvo ayudando todo el tiempo en el proceso. Además de que fue un texto que tuvo muchísimas versiones y reescrituras por culpa del comité de la Mosfilm. Stanislav Lem estuvo todo el tiempo en contacto con estos dos jóvenes cineastas y trató de apoyarlos lo más posible. Sin embargo, es importante decir que el texto final no lo dejó del todo contento. Bueno, pues cómo lo iba a dejar contento si se sacó el segundo matrimonio de Kelvin, por un lado. Después eliminaron muchos de los aspectos sociales de la solarística, también eliminaron varios de los monólogos de los científicos y encima le metieron una escena re larga al principio en la casa de los padres de Kelvin. Pero bueno, a pesar de esto, Lem siempre apoyó la película. Realmente, creo que en una actitud de, ¿saben qué? Peor es nada. Igual a la película le fue muy bien, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 1972, donde ganó el Gran Premio Especial del Jurado y fue nominada a la Palma de Oro. En la Unión Soviética, a pesar del estreno en limitadas salas, porque la querían mostrar en poquitas salas, alcanzó a vender más de 10 millones de entradas. Es un montón. La película actualmente es considerada una de las mejores de la historia y tiene fans muy destacados como por ejemplo Akira Kurosawa, la ama Christopher Nolan, le encanta Rodrigo Bastidas, a Daniel Monge, a Tyler Durden, a Kilgore Trout, o sea, todos la aman, todos la aman.
Pues hay una cosa que a mí, en lo personal, me llama muchísimo la atención de esta comparación entre la película y el libro, y tiene que ver con el desarrollo de la solarística, que es una teoría, y esta teoría va a tomar como un lugar preponderante dentro del libro. De cierta manera aparece al principio en la película cuando están contando todos los anteriores viajes a Solaris, pero en el libro es muy importante esta parte como ensayística, porque me la conecto justamente con algo bien interesante que tiene que ver con el cine, y es que Stanislav Lem para este momento estaba estudiando algo que se llamaba la fantomología, y aparece en un ensayo de sus textos científicos en este libro que se llama Summa Technologiae, en donde él habla sobre la tecnología y el desarrollo científico. Y en esta fantomología él dice que así como el cine propone una proyección por fuera, es decir, una proyección que tiene audio y que tiene imagen, él pensaba si era posible hacer una máquina que reprodujera no solamente audio y video, sino todos los sentidos, como si pudiera crearse una tecnología en donde se reprodujera absolutamente todos los sentidos. La conclusión a la que va a llegar justamente, que es muy Solaris, es que la única forma de hacerlo es creando una realidad aparte, es decir, que modificando el cerebro de las personas que van a proyectar una imagen de lo que ellos piensan, creen, imaginan. La única forma de que los 5 sentidos intervengan de esa fantomología o una máquina fantasmática es la creación de una realidad, y esta realidad está justamente puesta en Solaris. Entonces esto como que apunta mucho a la importancia de la teoría de la solarística dentro de la novela, que me parece sumamente interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la propuesta de Ellen, pero también con las posibilidades de diálogo con el cine, que también es una proyección o no de lo real, una creación de ficción, pero que está ahí, ¿no? Justamente hablando de esa relación que está entre la solarística de la película y la solarística del libro, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, si no han leído el libro, si solamente han visto la película, que Stanislav Lem no solamente está diciendo como, existe la solarística y está como se hace normalmente en la ciencia ficción, no, existe una ciencia allá y allá están los científicos, no. O sea, él crea la estructura de la disciplina solarística, crea el campo social, genera las discusiones históricas del campo social, nos presenta cómo han ido evolucionando no solamente las teorías, sino cómo han ido evolucionando las instituciones alrededor de esas teorías, cómo se van creando luchas de poder, cómo se van creando verdades que luego son reemplazadas por otras verdades, nos muestra todas estas envidias, nos muestra la forma en la que se trabajan los datos, nos muestra toda la complejidad de un campo científico real. Esto es como una gran parte de la vida académica de Stanislav Lem, todo eso que él ha aprendido durante todos estos años siendo profesor, como permea la novela. Entonces una gran parte, pero una gigantesca parte de la novela es discurso sobre esta ciencia que no existe. Y así, igual que los fantasmas de Solaris, igual que los espectros de Solaris o estos replicantes, él crea una ciencia replicante que si uno le da suficiente cuerda, ella toma vida propia. O sea, la solarística se puede convertir realmente en un espectro. Y qué interesante eso, sí, porque es como el juego doble de cómo la ciencia es un fantasma que se puede volver real y cómo los fantasmas que ve Kelvin, ¿no? O sea, también se convierten en reales. Pero hay una cosa, haciendo la comparación entre el libro y la película, usted que es todo un experto en cine, yo le quería preguntar, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué Tarkovsky no retoma todos estos elementos de la solarística y se decide por otro tipo de cosas mucho más emocionales, por ejemplo, e intenta mostrar la solarística, pero por otro lado, que es este lado de lo personal, que es este lado de lo emocional, que muchas veces aparece como contenido, pero que se expresa? O sea, hay algo muy interesante ahí en ese traslado del libro a la película, ¿no? Sí, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que el enfoque de vida de Stanislav Lem es mucho más técnico, académico, científico, por su tradición, o sea, la medicina y todas estas cosas. Él crece en el mundo de la ciencia, mientras que Tarkovsky crece en el mundo de la poesía. Pero además de eso, no crean que Tarkovsky, porque Tarkovsky sí tenía la intención de hacer una representación fiel
del libro. Él quería dar realmente claridad sobre esas cosas que están en el libro. Sin embargo, Tarkovsky siempre supo que la película, a pesar de que proviene de un autor, se debe a un público. Y es un público al cual se le debe hablar en una hora, sí, porque los tiempos de la película son muy cortos, en una hora con imágenes, manteniendo una relación que es a la vez emotiva, rítmica e intelectual. Los tres momentos más importantes de la teoría de montaje ruso. Entonces Tarkovsky sabe esto y él sabe que tiene que quitarle. Y pues había más personas, ¿no? Inclusive a pesar de que esto es una película de autor y que uno dice esto es una película de autor, Tarkovsky no la hizo solo. Hay más gente opinando, inclusive gente del estudio está opinando y le está diciendo no, esto no se hace porque esta parte no le gusta al Politburó. No vamos a hacer esto porque esto queda muy aburrido. Cierto es que no te damos el presupuesto para la película si no haces esto y lo otro. Yo sé que él vivió en un mundo comunista, pero en el mundo comunista también les importaba que las películas se vieran y que fueran populares y que generaran de todas maneras unos ingresos para el estudio. Además que hay algo bien interesante porque cuando dice que Tarkovsky nace de la poesía, es como si Tarkovsky hubiera tomado el libro y tomara una especie del corazón central del libro que tiene que ver, por un lado, con la pérdida, es decir, con la pérdida como concepto central del libro que él traslada a la película, pero es la pérdida que está acompañada de una especie de luto o de un acompañamiento por parte de la memoria que lo que hace es que envuelve a esa pérdida en una especie de ficción, en una especie de imaginación creada por uno mismo y hace que aquello que ya no está se convierta en otra cosa a través del filtro de esa máquina fantomática que es el cerebro mismo. Al final nosotros como espectadores de esa gran película lo que estamos viendo es no solamente lo que nos está mostrando Tarkovsky a través de su narración, sino lo que nos quiere mostrar Kelvin a través de su recuerdo. Y eso es muy loco. Se sobreponen son como capitas de matriuscas. Sí, es increíble y yo creo que eso hace que 50 años después de haberse estrenado esta película siga siendo tan increíble, tan vigente, tan espectacular. Es justamente porque apunta a eso, apunta a algo como muy esencial en el humano, que es la pérdida, el recuerdo, el luto y la construcción de la memoria después de la pérdida, que es fenomenal. Y bueno, esperamos que les haya gustado este enfrentamiento / comparación entre Solaris y Solaris. Y les súper requete contra recomendamos el libro y la película. Y si quieren apoyar a un canal que no distingue entre replicantes y humanos, entre visitantes y personas, entre inteligencias y obtusidades, no olviden darle like y suscribirse a nuestros videos y tocar esa bella campanita para que cada vez que salga, pues ustedes saben, ay sí, pues un nuevo video, así. Y si quieren seguirnos en otras redes sociales, Daniel está como @Daniel Solarístico Monje y yo estoy como Rutilo, el océano de conocimiento Bastidas. Y estamos en Instagram como Canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten que esta semana fueron Juan Ramón Vera Rodríguez, Juan Ramón un saludo, Juan Carlos Martínez Ruiz, Carlos Percastel, está Rubén Andrés 77, Marilinda Guerrero, Marilinda un abrazo, hasta acá Mayelis González, Fernanda Castillero, Andrés González, también Livia Brenda, y Alma Burciaga y Dialecto Rafa Araujo, Tonia Tuc Moreno, Ernesto Murillo, Boris Grave, Anselmo Hurtado, Daniela de los Santos, Julián Reina K y Pilar Emixtin. Muchísimas gracias y adiós a todos. Muchas gracias. Casi no le damos, ¿no? Y yo pensando acá, juepucha, nos faltó hablar de todo lo que importa ser o no ser, que es un ser humano, que no es un ser humano, que es la inteligencia, que no es la inteligencia, todo el cuento del antropomorfismo en Solaris y el antropocentrismo, que es que definitivamente yo creo que podríamos hacer un episodio completo sobre Solaris y el antropocentrismo. Y no solamente eso, comparándola sino que con las de Arthur C. Clarke, con Cita con Rama y con eso. Re bien, porque además sabe cuál, y el fin de la infancia, pero el asunto es
¿Sabes qué es lo loco? Claro que Kelvin es psicólogo y como es psicólogo, entonces hay todo un asunto también. Es que es una obra que da para tantas cosas. Yo me acuerdo que hace poco la releí porque como el año pasado estuvimos en el centenario del EM, entonces la estuve releyendo y entonces yo estaba hablando con una amiga que se llama Paula y le dije que leyera la novela y se la leyó y decía como, no, es ciencia ficción, no sé. Y después dijo como, ay, esta obra está increíble porque tiene el alma y el corazón y como que habla de un montón de cosas súper emocionales, lindas, como de la memoria, bueno, no sé si lindas, pero de la memoria, de un montón de cosas que a uno lo dejan súper tocado, ¿no? Súper emocionante. O sea, entiendo por qué Tarkovsky le metió tanto asunto al feeling, porque esta novela tiene mucho feeling. Y entonces uno lee las teorías y es como, la solarística habla de, no, por Dios, la solarística. Es muy loco. Sí, es muy bueno. O sea, si no se lo han leído, corran y cómprenlo. Si no se han visto la película, corranla y veanla. O sea, es increíble, es increíble. Recuerden, la de Tarkovsky, no la de Soderbergh. No la de Soderbergh. No, la de Soderbergh, la de Tarkovsky. No se gasten. La vida es muy corta como para que vean esa versión 2001. Es terrible. Así dirán de las cosas que uno hace en video. Así dirán de Estereoscopio. Ay, no se gasten la vida viendo Estereoscopio. Habrá gente. Gástense la vida, que todavía nos falta para poder empezar a... O sea, si ustedes no ven más esto, no es que estemos acá nosotros tratando de alargar así minutitos, a ver si ustedes, si completamos las horas y Google nos da dinero por esto. No, para nada. O sea, todo esto, ustedes acá donde me ven, en este momento estoy leyendo un guión perfectamente escrito, pensado, y un comité de 7 guionistas. ¿Cierto, guionistas? ¿Cierto? ¿Sí los escucharon allá? Todos nuestros 7 guionistas que preparan esto, no es que, que ya nos paramos ahí, pero nunca, todo esto es bien tatatán y el tatatán, ¿sí ve? Pesado. 7 guionistas para tatatán y tatatán. Puro estereoscopio solarístico.